La guerra que Putin quería ganar en 72 horas cumple 6 meses y aparece como el prólogo de un conflicto más profundo. 3 días, en 3 días esto se acaba. Vladimir Putin estaba convencido. Sus generales habían presentado un detallado plan en la sala de situación del Kremlin que él había escuchado con cierto desdén. Pensaba que todo eso era demasiado, no era necesario. Para conquistar Ucrania apenas necesitaría 72 horas y unos cuantos buenos agentes especiales que llegarán al Palacio de Gobierno de Kiev y se deshicieran del títere de Occidente, el presidente Volodymyr Zelensky. En ese momento, de acuerdo a su desvarío, entraría en escena el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, un traidor que esperaba en Minsk, la capital bielorrusa, a que le dieran la orden de ocupar el asiento. El resto eran unos cuantos muertos, muchos encarcelados y otros pocos exiliados para que Ucrania volviera a formar parte de la gran madre Rusia, el sueño imperialista de Putin. Más allá del optimismo inaudito de Putin, el plan militar diseñado por los agentes del Kremlin era bastante simple. Los rusos llegarían desde el norte a ambos lados de Kiev, una fuerza se movería al este de la capital a través de la ciudad ucraniana de Chernihiv, mientras que la otra flanquearía la capital por el oeste, empujando hacia el sur desde Bielorrusia a través de una brecha natural entre la zona de exclusión de la planta nuclear abandonada de Chernobyl y los pantanos circundantes. El ataque se produciría en invierno, de modo que la tierra dura haría el terreno fácilmente transitable para los tanques. Los Spetsnaz, las fuerzas especiales, encontrarían y eliminarían al presidente Zelensky e instalarían un gobierno favorable al Kremlin. El plan también decía que desde el este las fuerzas rusas atravesarían el centro de Ucrania hasta el río Dnieper, mientras que las tropas de Crimea tomarían la costa sureste. Estas acciones podrían durar varias semanas, pero se realizarían sin mayor resistencia, ya que el control central del ejército ucraniano estaría quebrado después de hacer una pausa para reagruparse y rearmarse. Empujarían hacia el oeste, hacia una línea norte-sur que se extendería desde Moldavia hasta el oeste de Bielorrusia, dejando un estado ucraniano en el oeste, un área que en el cálculo de Putin estaba poblada por irremediables rusófobos neonazis. Para la Federación Rusa eran como un apéndice que había que extirpar, pero no lo entendían. Explicó la semana pasada en una entrevista con el Washington Post el presidente Zelensky. Pensaban que éramos un apéndice, pero resultamos ser el corazón de Europa y hemos hecho latir este corazón. Los países se han unido en torno a nosotros, no solo gracias a nosotros, sino también porque la sociedad de estos países no estaba dispuesta a renunciar al concepto de libertad simplemente porque se trata de Putin, al que teme y se ha demonizado en Occidente. El propio Occidente lo demonizó, lo pintaron como algo muy terrible, con un arma nuclear en sus manos. A veces nosotros también tenemos miedo, pero Ucrania demostró que el diablo no es tan temible como lo pintan. 6 meses después de ese fatídico 24 de febrero, en el que Putin dio la orden de movilización para los 100 batallones tácticos con 175.000 soldados que había acumulado en la frontera ucraniana, el plan del Kremlin resultó un fracaso estrepitoso. Las 72 horas se convirtieron en 180 días. Al menos 50.000 soldados rusos muertos, probablemente la cifra esté más cerca de los 80.000, y otro tanto de ucranianos civiles y militares, cientos de miles de heridos, 5 millones de refugiados en otros países europeos, 3 millones desplazados internos. Algunos de los crímenes más atroces de los últimos años en un campo de guerra, interrupción de la cadena de suministros de alimentos en los países más necesitados de Medio Oriente y de energía en Europa. También apareció y sorprendió al mundo una notable resiliencia de los ucranianos, la increíble resistencia de fuerzas tan desiguales, la impronta de lo que parecía ser un presidente accidental como Zelensky, que se convirtió en un ejemplo global a seguir, y la unidad occidental para ayudar a los ucranianos a detener
la sin razón de esa pesadilla imperial fascista encarnada por Putin. El presidente estadounidense Joe Biden acababa de sacar a Estados Unidos de su guerra más prolongada en Afganistán y no estaba dispuesto a ninguna intervención directa o indirecta, pero se dio cuenta que si no detenía a Putin allí en las planicies de los cosacos, este era capaz de continuar su alocada carrera hasta el Canal de la Mancha y arrasar con media Europa. Entregó 10.400 millones de dólares en ayuda militar y algunas de las armas más sofisticadas de su arsenal. Lo hizo todo con un cuidado extremo para evitar que se haga realidad el fantasma que agita permanentemente Moscú y una guerra nuclear que termine con buena parte de la vida en el planeta. Fue mucho más efectivo que Alemania, por ejemplo, que está a las puertas del escenario bélico y dio vueltas y las sigue dando para entregar armas a los combatientes ucranianos. Tampoco estuvo a la altura el presidente francés Emmanuel Macron, que quiso jugar de intermediador y pacificador hasta que la realidad le indicó que nada de eso era posible con un Putin obstinado en llegar hasta las últimas consecuencias. Macron había caído en lo que Jeremy Cliff, del New Statesman, definió como fácil optimismo de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Fría. La invasión golpeó la cara de Macron y del canciller alemán Olaf Scholz, entre otros, y le mostró que por debajo de esta invasión hay mucho más en juego. Es una guerra mundial entre la democracia y la autocracia. Biden lo puso así. Se está librando una gran batalla por la libertad, entre la libertad y la represión, entre un orden basado en normas y otro gobernado por la fuerza bruta. Putin lo ve como un intento por parte de la OTAN, la alianza militar occidental, para expandirse hacia el este y poner en peligro la seguridad rusa. Cree que se trata de una alianza antirrusia en territorios que eran nuestra tierra histórica y que es su deber redimir la tragedia de la caída de la Unión Soviética, que según él alteró el equilibrio de fuerzas en el mundo. Muchos le creen. Hasta el Papa Bergoglio dio a entender que la guerra fue provocada por Occidente al pretender expandir la influencia de la OTAN, un pensamiento seguido por los otros poderes antioccidentales como China, Irán y Norcorea, los bolivarianos y populistas latinoamericanos. El 4 de abril, 40 días después de la invasión, la guerra tuvo un vuelco definitivo. Las fuerzas rusas quedaron estancadas en el oeste y norte de Kiev, con la línea de suministros cortada y la moral de los soldados esmerilada. Ese día tuvieron que abandonar Bucha, su último reducto, en las afueras de la capital ucraniana. Dejaron al descubierto más de 400 cadáveres de civiles torturados, desmembrados, fusilados por la espalda, cientos de mujeres violadas y mutiladas, decenas de niños arrojados en fosas comunes. El mundo fue sacudido por el horror. El rostro transformado de Zelensky, viendo lo sucedido, dio cuenta de que nada sería igual desde ese momento para Ucrania ni para el mundo. Macron tuvo que admitir que no había diálogo posible. La negra sombra de la maldad lo había cubierto todo. Lo que vino después fue más de lo mismo. Unos 20.000 chicos ucranianos desaparecidos en el sistema ruso, muchos de ellos directamente robados a sus padres y familiares y entregados a parejas rusas para reeducarlos, el bombardeo indiscriminado de ciudades como ocurrió en Mariupol, donde el 70% de los edificios fueron destruidos, la batalla por el control de la acería de Azovstal en esa misma ciudad, que mostró la voluntad de resistencia de los combatientes ucranianos con la consecuencia del asesinato de más de la mitad de los 2.500 prisioneros de guerra tomados en la rendición, que fueron quemados vivos en una prisión del Donbass. 2 meses más tarde, los europeos del norte y el este terminaron por entender que solo una alianza fuerte entre ellos y el resto de los occidentales globales podrían formar la defensa suficientemente resistente para detener los delirios putinescos. Suecia y Finlandia se pusieron bajo el paraguas de la OTAN. Ucrania fue admitida finalmente, reparando un grave error histórico como candidata a entrar en la Unión Europea. Las sanciones económicas contra Rusia congeló la mitad de las reservas de divisas del país. Cientos de empresas occidentales se retiraron del mercado ruso y las principales exportaciones de petróleo y gas
se están vendiendo a compradores oportunistas a precios reducidos. También es cierto que las sanciones no tuvieron el efecto devastador esperado gracias a la ayuda que le están dando a Moscú los funcionarios comerciantes chinos, turcos e iraníes. Pero los rublos ya no alcanzan para continuar por mucho tiempo con esta ofensiva. Los analistas militares creen que la maquinaria bélica rusa está gravemente afectada y que las existencias de municiones se están agotando. La guerra ahora está estancada en el este y el sur de Ucrania, con unas fuerzas rusas apenas oxigenadas por mercenarios y repuestos para tanques y aviones chino-turco-iraníes. Los generales del Kremlin apuestan a una guerra de desgaste. Ucrania no está muy lejos de esa estrategia. La ayuda occidental no es infinita, pero los golpes de los partisanos en la Crimea ocupada desde el 2014 fueron muy duros para la moral rusa. El asesinato la semana pasada de la joven filósofa nacional fascista Daria Dugina, hija del mentor de las ideas imperialistas de Putin, ponen más dudas sobre la pelea interna dentro del Kremlin y de la existencia de grupos rusos disidentes dispuestos a terminar con la locura neosoviética. Y mientras la guerra en Ucrania se prolonga, se amplía el arco de riesgo y represalias, desde los ataques a mansalva en zonas civiles hasta los complots de asesinatos y sabotaje a través de las fronteras, pasando por la amenaza siempre presente de un error de cálculo nuclear. Hasta aquí fueron 6 largos meses de guerra, 3 días convertidos en 180 y noches desesperantes. Y la sensación generalizada es que se trata de apenas un prólogo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.